Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Yo quiero que usted incline su rostro y medite en esta palabra. Aleluya. Te adoramos, Rey de Gloria, Santo Jesús. Aquella mujer indebida, un grupo de hombres Dios es bueno, aleluya. y mientras la llevaban, la acusaban, gritaban que había que condenarla, no era justa, no había que perdonarla. Y ella muy adentro, atemorizada, decía: hoy la vida se me acaba. Pero él se inclinó y en el suelo escribió, teniendo el poder de acusarla, no la acusó. Más bien le preguntó: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno quedó. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Dios no es como los hombres, Dios no es. Gloria a Jesús, Dios no es aleluya. como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Poderoso Dios. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Te alabamos, te adoramos, Rey de Gloria. Aquella mujer fue sorprendida en el acto de Santo una Jesús. falta indebida y un grupo de hombres la cargaba y Dios mientras es bueno, la aleluya. llevaban, la acusaban, gritaban que había que condenarla, no era justa, no había que perdonarla. Y ella muy adentro se Santo atemorizaba, Jesús. decía: hoy la vida Te se me adoramos, Rey de acaba. Gloria. Pero él se inclinó y en el suelo escribió, teniendo el poder de acusarla, no la acusó. También le preguntó: ¿dónde están los que te acusan? Bendito Ninguno Dios. quedó. Aleluya, aleluya. Y vete. Gloria, 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 gloria al Señor, aleluya. Poderoso Dios. Te adoramos, Rey de Gloria, aleluya. Santo, santo, santo Jesús. Aleluya. Gloria al que vive. Si tú caes, el hombre te señala. Si tú caes, el hombre te condena. Si tú caes, el hombre no perdona. Pero Dios no es como los hombres. Si tú caes, el hombre te señala. Si tú caes, el hombre no perdona. Gloria al que vive, aleluya. Poderoso Dios, Santo Jesús, aleluya. Vive, vive, vive Dios. El hombre te señala. Poderoso, poderoso Dios. Si tú caes, el hombre te señala. Si tú caes, el hombre te acusa. Gloria a Jesús. Si tú caes, el hombre no perdona. Pero Dios no es como los hombres. Dios no es. Pero Dios no es como los hombres. Dios no es. Dios no es como los hombres. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Me escucha bien, Yo hermano? te escucho, pero no te veo, Jady, mamá. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso Dios.
Alabanza al Cordero de Dios, aleluya. Dios no es Poderoso como los hombres, Dios, ¿Tú aleluya. me ves, JD? no es como los hombres, Santo, santo, Dios no es como los hombres, Dios no es, aleluya. Dios no es como los hombres. Yo quiero escuchar al pueblo, me entregan esto. Vive Dios Dios. no es como los hombres, Dios no es. Díselo. Dios no es como los hombres, Dios no es. Alabanza al Dios Señor, no es como aleluya. los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres. Yo quiero escuchar al pueblo, al pueblo, al pueblo. Dios no es como los. Aleluya, aleluya. Dios no es. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Yo quiero que tú le pongas la mano al hombro que te queda a tu lado Santo, y le digas, fallaste, fallaste, díselo, fallaste. Cometiste una falta, pero Dios no es como los hombres. El hombre te acusa, el hombre. ¿Me escuchas, JD? amén, Dios te bendiga. No te veo, oíste, pero te escucho. Gloria, gloria, Aleluya. Gloria a Dios. Jesús. bendito Dios, Gloria a aleluya. Dios. Dios no es como los. Santo, 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 tú eres Dios. Poderoso es el Señor Jesús. Dios es bueno, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Santo, santo, tú eres Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Alabanza, alabanza, alabanza al Cordero, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios, santo Dios, aleluya. Vive, vive, vive Dios. Aleluya. Santo, Gloria a Dios. gloria al que vive. Santo eres Jesús. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Santo Jesús. Pero él se inclinó y en el suelo escribió. Bendito Dios. Y acusarla Santo nunca Dios, la aleluya. acusó. Gloria, gloria, gloria a Dios. Ninguno Bendito Jesús. le dijo, Aleluya. Dios no es Santo como los aleluya. Dios no es. Dios no es Bendito como el nombre del Señor. Dios no es. Gloria a Dios. Dios no es. Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres. Dios no es. Santo Jehová. Gloria a Dios. Dios no es. Aleluya. Bendito Dios. Como los hombres. Dios no es. Alabanza. Dios no es como los hombres. Dios no es. Gloria al que Gloria a Dios. Esa mujer está Santo. está sintiendo con las túnicas del maestro. Las están abrazando, las están abrazando. Aquí está el Cristo que perdona pecados. Santo. Aleluya. A su nombre. Si tú caes, Gloria yo no Dios. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia, gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios bendiga a cada hermano amigo que se conectan esta noche preciosa en este su programa de Lo Vil y Menospreciado. Les saluda su hermana y amiga Yaidy Morales, gloria al Señor. Estamos agradecidas de nuestro amado Señor que nos permite el privilegio de poder conectarnos una vez más a través de esta plataforma, siempre dándole gloria y honra a quien merece, gloria al Señor. Estamos contentos, agradecidos nuevamente de poder tener a nuestro hermano Richard García con nosotros en el programa. Dios te bendiga, Richard, bienvenido. Dios te bendiga, Yaidy, Dios te bendiga. Amén. Gracias, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por el privilegio de estar nuevamente aquí en tu programa, ¿verdad?
que por la gracia y por la misericordia del Señor estamos aquí de pie, ¿verdad? Y es un privilegio, ¿verdad? Hablar de las maravillas y las enseñanzas que el Señor quiere en cada uno de nosotros, como también, ¿verdad?, dar testimonio para que aquellas personas puedan ver de que hay un Dios que restaura, que liberta, que rompe cadenas, que no hace acepción de personas y que Él nos espera con los brazos abiertos y según Él nos perdona, nosotros también debemos también aprender a perdonar. Sí, Señor. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Misionera AIC, nuestros pastores, el pastor Magno y Reina Sabán, ¿verdad? Le envían un saludo, tiene conocimiento desde que entramos en esa iglesia de todo lo que nosotros hacemos para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Y gracias a ti por la invitación. Amén. Gloria al Señor. Así que invitamos a cada hermano amigo que está conectado que vaya compartiendo este video, gloria al Señor, y si usted tiene alguna petición puede irla escribiendo mientras transcurre el video, gloria al Señor. Si hay alguna vida que desea aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador o reconciliar su vida, déjenoslo saber para así hacerle la oración de fe o de reconciliación, aleluya. Así que les pido que nos acompañen a elevar una breve oración, gloria al Señor, para así pasarle la parte a nuestro hermano, el cual está a cargo del programa en esta noche. Gloria al Señor. Padre, te alabamos, te adoramos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes de una vez más poder conectarnos a través de esta plataforma, Señor amado. Te pido que tomes el control, Padre Santo, de las redes, de cada cosa, Señor, cada palabra, Dios mío, Padre. Aleluya, que seas tú dirigiendo a nuestro hermano Richard. Úsalo para tu gloria, mi Dios amado. Hasta con el pueblo que ha de escuchar este testimonio, Dios mío, Padre Santo, de tu obrando de gran manera especial en cada uno de nosotros. Háblanos, ministranos, Señor amado. Obra de una manera especial, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, tu misericordia, tu fidelidad, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, mi Dios. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Así que nuevamente, bienvenido, Richard. El programa Estudia en esta noche. Que Dios te use, Dios te bendiga. Amén, amén. Y si tienes preguntas, me preguntas sin miedo, Jady, que tú sabes que yo soy un libro abierto, ¿verdad? Amén. Nuevamente me presento, mi nombre es Richard García, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia del Señor, pues estoy de pie. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios perdona nuestros pecados y día a día, pues Él trabaja con nosotros. Es un privilegio estar aquí en el programa de los Hijos Menospreciados con la hermana Jady, ¿verdad? A todas las personas que se conecten, ¿verdad? Que este testimonio, esta palabra les sea de edificación, porque muchas veces la misma palabra dice que tenemos que testificar, tenemos que llevar, ¿verdad?, las maravillas y las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que así otras personas que estén en el 40, en el 30, o personas que no conozcan al Señor, puedan entender de que hay un Cristo que lo que quiere es que darle su amor para que se arrepientan de sus pecados, ¿verdad? Y puedan venir a los caminos del Señor, que Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Y Dios es bueno, Dios es maravilloso, y por lo menos yo no lo cambio por nada, ¿verdad? Voy a empezar, ¿verdad? Voy a hacer un resumen porque yo la otra vez testifiqué aquí, pero yo quiero entrar en cómo yo entré en los caminos del Señor, ¿verdad? Y yo siempre digo que cuando uno es escogido desde el vientre de nuestra madre, Dios te sobreguarda, Dios tiene misericordia, porque yo lo digo, porque a los 7 años, yo recuerdo, yo estaba hablando con mi esposa, a los 7 años yo estaba en casa de mi abuela, sentado en la falda de mi mamá, y viene el hijo de mi madrina y me llama. Yo era bien presentado cuando pequeño, ¿verdad? Y me hice 20 y me fui con él. Nosotros vivimos en un callejón familiar y bajamos para debajo de la casa de mi papá y de mi mamá. Hay un camino que llega a 3 casas más. ¿Qué pasa? El hijo de mi padrino me enseña una bala de un revólver calibre 38. Yo tenía 7 años. Y yo le dije, pues vamos a prenderle fuego. Y si muchos recuerdan, antes venían los cuartillos de leche, venían en cartón. Y yo cogí un cuartillo de leche, metí la bala ahí, le puse papel de periódico y prendí, ¿verdad?, donde estaba la bala. Y empezó a coger fuego. ¿Qué pasa? Empezó a coger fuego y no explotaba. Y el hijo de mi padrino me decía, no explota, ¿qué pasará? Y yo dije, pues déjame ver qué pasa, y cogí un pedacito de palo, y cuando lo meneo da la casualidad que ahí mismo hace ¡boom! Y explota. ¿Qué pasa? El casquillo de la bala me da a mí en la frente aquí. Y el plomo le pasa al hijo de mi padrino,
le hace un rasguño en la quijada. Gracias a Dios en la cara no se le metió por dentro de la boca, pero cuando todo el mundo pegó a ver la sangre, yo recuerdo como ahora mismo que mi primo, la casa de mi tía, tenía una puerta atrás en la cocina, asustado, brincó de ahí arriba, cayó abajo y cruzó la quebrada sin tocar el agua. Nosotros nos criamos primos hermanos, todo, el que sabe en Puerto Rico cómo se crían, ¿verdad? Nosotros nos criamos como primos hermanos. Si mi tía estaba enferma, mi mamá le cuidaba a los hijos. Si mi mamá estaba enferma, mi tía nos cuidaba a nosotros. Y mi otro primo Carly pegó a llorar. Ay, se muere Richard, ¿verdad? Y eso fue un revolú terrible, pero yo vine dando candela desde pequeño, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Ahora en este caminar, yo y mi mamá, la esposa, llevamos como 3 años en los caminos del Señor, pues entendemos de que Dios tiene propósito en la vida de cada uno de nosotros, inclusive de las personas que están viendo, ¿verdad? Este testimonio o esta palabra que se va a llevar en esta hermosa tarde, ¿verdad? Yo fui usuario de sustancias controladas. Para la gracia y la misericordia del Señor llevo 23 años limpio, ¿verdad? Fue un proceso duro, fue un proceso que verdaderamente, pues yo no se lo deseo a nadie, porque verdaderamente yo estuve atado al enemigo como por 10 o 11 años. Eso es un pacto con el diablo, porque uno está matando nuestro templo, nuestra vida, ¿verdad? Gracias a Dios, un momento dado, pues tuve que pasar por un proceso de ir a la prisión y meterme en un programa, y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Como dice el boricua, toco madera, llevo 23 años limpio de sustancias controladas. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, pues yo trabajé con pacientes de VIH, trabajé con personas usuarias de droga, trabajé con personas desamparadas, sin hogar, con mujeres que se vendían por dinero. Para la gloria y la honra del Señor, tuve 10 años en una organización de base comunitaria, ¿verdad? Pero se me olvidó de dónde Dios me había sacado. Y empecé a comprarle los medicamentos a esos pacientes. Y ahora lo veo así, ¿verdad? El Señor me recordaba, ahora me lo recuerda, porque yo en ese momento yo iba a la iglesia, pero la iglesia no entraba en mí, ¿verdad? Y verdaderamente, pues, cuando tú caes en maldad y haces una maldad, dice la palabra que tú vas a cosechar lo que tú siembras. Y ya yo había volvido nuevamente a sembrar cosas que no eran del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo venta de pastillas, de medicamentos, como ¿verdad? En mi juventud, a los 17 años, fui vendedor de sustancias controladas, y son cosas que a Dios no le agrada. Y dice la palabra que cuando el enemigo va a una casa y la encuentra vacía y desordenada, son 7 demonios más que vienen encima de uno, y así mismo fue. Se me hizo más duro dejar el vicio de medicamentos, que cuando hacía uso de sustancias controladas, ¿verdad? Y Dios me quitó todo, absolutamente todo me quitó el Señor, todo. Perdí mi trabajo, perdí mis vehículos, me dejé de la mamá de mi nene, digo de mis hijos porque la mamá de mi nene tiene 2 hijos que yo cogí desde pequeño y me dicen, papá, yo los quiero como mis hijos. Una vez, pues, terminé brincando de un segundo piso y caigo al piso porque me corrieron, me partí el pie, y yo tenía posesión y portación de alma. Y ya yo estaba haciendo mal uso de la posesión y la aportación de alma, ¿verdad? Haciendo compra-venta de balas, de peines, de un montón de cosas, ¿verdad? Y vendiéndoselos al bajo mundo. Recuerdo que yo tuve una diligencia con una de mis armas de fuego, que salí con una persona y se me quedó el arma en el carro y nunca la reporté. Y esa persona no aparecía. Y yo dije, pues yo voy a esperar que aparezca ¿verdad? Para pedírsela. Y da la casualidad que un día van a casa de mi papá y mi papá me dice, mira, te están buscando la policía, y esa persona la mataron con mi arma de fuego encima. En ese momento yo no entendía lo que el Señor estaba haciendo con mi vida, ¿verdad? Y me sometieron a un cargo, me llevaron al cuartel, del cuartel me llevaron al tribunal. Yo tenía un pie partido, yo tenía el calcáneo, un partido del pie. Caí en la 705 en la cárcel regional de Bayamón. Ya anteriormente yo había estado preso en la institución de menores de Humacao, estuve en Oso Blanco en presidio. Esta era la 4ª vez que caí en la prisión. Y dentro de la prisión, pues,
en momentos dados iban pastores, ¿verdad? Capellanes a llevar la palabra. En un momento dado yo acepté al Señor dentro de la prisión. Pero ¿qué pasa? Dentro de la prisión, cuando yo llego, me dan ruta de una área a otra área de noche. Y cuando me meten en ese módulo, en esa celda de noche, pues yo no, pues, estaba oscuro y el otro día por la mañana cuando me levanto, da la casualidad que la persona que estaba al lado mío era uno de los participantes que yo le daba servicio en la barriada moral en Cagua, porque nosotros trabajamos la barriada moral de Cagua, Turabojay, Brisa, Humacao, Aguas Buenas, Lloren Torres, todas las áreas que habían incidencia de sustancias controladas, nosotros le damos servicio a esas personas. Y gracias a Dios, pues, la humildad de uno como ser humano y por dar por gracia lo que por gracia había recibido, pero no lo entendía así porque no estaba en los caminos del Señor. En la prisión, pues, tenía privilegios, ¿verdad? En un momento dado yo acepté al Señor y estudiaba la palabra todos los días. ¿El por qué? Porque en la prisión tú tienes 24 horas, 7 días a la semana para hacer muchas cosas y yo decía, Señor, pero ya yo estoy cansado de estar en esta vida, ¿verdad? Pues a mí me querían dar 10 años de sentencia por una diligencia de ley de alma. Pero para la gracia y la misericordia del Señor, mi abogado peleó, tuve como 1 año y medio preso y el Señor me sacó con una probatoria para la calle. Pero ¿qué pasa? Se me olvidó todo lo que había prometido. Por eso, si en un momento dado, uno de las personas que estén viendo este video, ¿verdad? Este testimonio a través del programa, si en un momento dado de tu vida tú le haces una promesa al Señor, cúmplele, no le falle. No le falle porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y en la palabra lo dice porque vamos a hablar por la palabra, ¿verdad? Y gracias a Dios en la prisión a mí me operaron. Yo salí con un yeso, yo me piqué el yeso. Cuando salí lo metí en un cubo de agua, volví al área donde yo estaba viviendo con una dama que yo vivía y no me fui para la casa de mi papá. ¿Qué pasa? No podía conseguir trabajo en ningún lado porque en Puerto Rico cuando tú te buscas un caso y tienes el récord sucio para conseguir trabajo, pues es bien difícil. Pues empecé a ser velador de punto de droga. Allí pasó un sinnúmero de cosas, velando, estaba a cargo de lo que pasara, que si subía la policía, si bajaba la policía, un montón de cosas. Pues terminé mi probatoria, pero aún así seguía bebiendo medicamentos. Y le dije al Señor, Señor, sácame de Puerto Rico. Le dije a mi papá, sácame de Puerto Rico, porque realmente yo quiero un cambio en mi vida. En el 2017, una semana antes del huracán Hugo, el Señor me saca para Estados Unidos, en casa de mi sobrina en Pensilvania. Estuve viviendo en Philly, en el norte de Philly, después me fui para allá cerca de Harrisburg. Y gracias al Señor, pues con el tiempo conocí una buena dama que el Señor me dio, que hasta ahora es mi esposa. Y mi esposa tenía 3 hijos, ¿verdad? 3 hijos, mi esposa iba a los caminos del Señor. Yo la visitaba antes de mudarme con ella, yo la visitaba de Filadelfia a New Hampshire, Manchester, volví otra vez para Filadelfia. Hasta que en un momento dado, en agosto del 2018, yo me fui a vivir con ella. Y el hijo pequeño de ella, buen muchacho, amoroso con su mamá, cariñoso con su mamá. Nosotros íbamos a la iglesia, pero estábamos todavía en el mundo. ¿Qué pasa? Pasamos un suceso de que mi esposa y yo decidimos casarnos y nos fuimos y nos medimos los trajes, ¿verdad? Él se midió el traje porque él me iba a entregar a su mamá. Y voy a leer este texto bíblico para empezar con lo que yo quiero hablarle al pueblo, a las personas que estén conectadas, ¿verdad? La palabra está en Mateo 18, versículos 21 y 22. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo juré vengarme por el daño que nos hicieron a mí y a mi amada esposa.
¿verdad? Por la muerte del nene. Y nosotros íbamos, el día que llamaron a mi esposa, fuimos al hospital y frente al hospital estaba la iglesia donde nosotros perseveramos y llamamos, mi esposa llamó a los pastores, ¿verdad? Y fue un proceso duro que no le deseo a nadie, ¿verdad? Yo siempre le decía al nene cuando estaba vivo, yo sé que él estaba haciendo unas cosas, yo era del mundo, yo sabía lo que era, ¿verdad? Hacer cosas en la calle, de lo que él estaba haciendo también, porque mi esposa sabía lo que estaba haciendo el nene, ¿verdad? Pero como si el nene estaba haciendo sus cosas, él nunca dejaba a un amigo sin comer, a un amigo sin un techo, a su mamá, siempre estaba pendiente a su mamá, ¿verdad? Y yo estoy trayendo esto porque el Señor me venía ministrando desde el sábado pasado. Antes de eso, Jerry había hablado conmigo para que, ¿verdad? Para que estuviera en el programa, pero el sábado pasado yo cogí un adiestramiento de homilética y el Señor me pegó a ministrar con ese adiestramiento que cogí, ¿verdad? Inclusive llamé a Hansel, yo siempre hablo con Hansel y le dije, wow, Hansel, me pasó esto y me dice, wow, ¿qué pasa? El Señor me decía, habla del perdón y del amor. Habla del perdón y del amor, ¿verdad? Y si algo yo he aprendido en este caminar, en los pocos tiempos que llevamos mi amada esposa y yo, es hacer obediente. Muchas veces el Señor nos va a dar una palabra y esa palabra nosotros tenemos que ser obedientes y traérsela al pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce la necesidad del pueblo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros queremos limitar el perdón. Cuando Cristo nos perdonó y murió en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para librarnos de nuestros pecados. Y aún así miró al cielo y dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y el perdón es bien importante en este caminar porque hace poco yo hablaba con mi amada esposa y le decía, amor, si uno está con solamente una espina en el corazón y Cristo viene, uno se queda, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que para uno poder perdonar, uno tiene que perdonarse uno mismo primero como persona. ¿Por qué? Porque yo siempre le decía al nene que para que llorara otra madre, que para que llorara su mamá, yo le decía que llorara la de otra persona, porque él tenía unos conflictos con unas personas. Yo se lo decía siempre, ¿verdad? Yo le decía, para que tu mamá llore, mejor que llore la mamá de otro. ¿Y qué pasa? Cuando al nene le quitan la vida, yo estaba limpio de sustancias, porque llevo 23 años limpio de sustancias, pero yo llegué a Estados Unidos, ya llevaba un año libre de medicamentos. Ahí el enemigo se levanta, en el sentido de que yo lo primero, hello, yo tengo 51 años, yo llevaba 35 años en el mundo, ¿me entiendes? Y ahí regresioné, que fue virar para atrás. Y yo dije, voy a buscar a esa persona que mató al nene de mi esposa. Y al yo ver a mi esposa, ¿verdad? El proceso, el dolor, porque eso es un dolor en el corazón, en el alma, que muchas personas no lo soportan. Y a mí me llamaban gente de diferentes estados, quiere que subamos para allá arriba, hacemos lo que sea, buscamos a la Maya, el país, a quien sea, pero yo le decía que no, que la venganza iba a ser mía, pero lo que yo no entendía era que la venganza es de Dios, ¿verdad? Conseguí un arma de fuego, yo iba para el trabajo, yo me levantaba desde que yo me levantaba por la mañana y fuera donde yo fuera, yo siempre andaba con un arma de fuego, aún yo sabiendo que yo había tenido un problema con ley de arma, pero el dolor era tan grande y tan grande y tan grande que yo dije, me voy a vengar y donde quiera que lo vea no me va a importar estar preso porque ya yo había estado en una prisión, yo sabía lo que era estar preso, ¿me entiendes? Eso es un proceso pues que en ese momento de mi vida pasada hay personas que a mí no me gustaba porque a nadie le gusta estar limitado de su libertad, ¿verdad? Pero yo no podía ver a mi esposa llorando de la manera que estaba llorando. Mi esposa se levantaba, mi esposa era una mujer fuerte, pero a veces se levantaba y me decía, amor, vamos a hacer lo que sea, no importa lo que sea, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando el nene lo matan, mi esposa llama a los pastores
y nosotros fuimos a la iglesia. Y yo siempre he tenido temor del Señor, ¿verdad? Y nosotros fuimos a la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Pidiéndole al Señor, yo le pedí al Señor que yo me iba a vengar mientras mi esposa le reclamaba al Señor. Y me recuerdo que ella le reclamaba al Señor y el Señor le dijo a ella le dijo al Señor, Señor, ¿dónde tú estabas cuando mataron a mi hijo? Y el Señor le dijo a mi esposa, yo estaba aquí mismo donde tú acabas de llegar ahora. Siempre te he estado esperando, yo siempre he estado aquí. O sea, nosotros nos apartamos. Y muchas veces, ¿verdad? Es duro decirlo, cuando tú eres escogido por el Señor, cuando Dios tiene un propósito contigo, conmigo, sea con quien sea, el Señor va a buscar la manera de cómo llamar tu atención para que tú llegues a los caminos de Cristo. Si tiene que ser sin un ojo te va a buscar. Si tiene que ser sin una oreja te va a buscar. Si tiene que ser sin una mano te va a buscar. Si tiene que ser sin un pie te va a buscar. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene propósito, no hay diablo que se levante para hacer que el propósito de Dios no se cumpla, ¿verdad? Y ese versículo a mí, pues me vino trabajando, porque así mismo yo dije, terminé en una iglesia siendo 70 veces 7. Fue un proceso duro para yo poder perdonar. Mi esposa pudo perdonar primero. Fue un proceso más duro porque yo no le decía a ella, yo a veces le decía, pero yo tenía eso por dentro que yo le decía, para que llore tu mamá, que llore la de otro. Para que llore tu mamá, que llore la de otro. Para que llore tu mamá, que llore la de otro, ¿verdad? Y eso siempre yo lo tenía por dentro. Y yo decía, Dios mío, Señor, pero ¿qué yo hice? ¿Verdad? Cuando caigo en cuenta y todas esas cosas, ¿verdad? Pero Dios me dice que tenemos que hablar sobre el perdón, ¿verdad? Dice la palabra también en San Mateo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno sus hermanos o sus ofensas, ¿verdad? Nosotros en este caminar, el perdón es necesario. Tenemos que aprender a perdonar, así sea a nuestra esposa, a nuestros hijos, a un hermano de la iglesia, así sea a cualquier persona. Tenemos siempre que perdonar. ¿Por qué? Porque si uno guarda odio y rencor en el corazón, eso es una carga que muchas veces es pesada y no te va a dejar caminar en los caminos del Señor. No te va a dejar que Dios te entregue la bendición que quiere entregarte en tus manos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con seres humanos, nosotros vamos a trabajar con personas. ¿Y qué pasa? Esos procesos son para forjar nuestro carácter, porque una de las cosas que nosotros tenemos bien difícil, porque hay que hablar con la verdad, de trabajar con nuestro carácter. ¿Por qué? Porque Dios va trabajando en uno con la vieja criatura, con el viejo hombre, y aún así uno tiene que pelear con la carne casi todos los días, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Trabajó en nosotros, en nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos siempre que aprender a perdonar, sin importar lo que sea. Que es difícil muchas veces, sí es difícil, porque es difícil perdonar. Pero si tú le pides al Señor de corazón a que te ayude a perdonar, pero primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y aún así el Señor, por su gracia y por su misericordia, nos extiende su mano, nos levanta, nos va restaurando día a día. Nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos primero, porque si no nos perdonamos a nosotros mismos primero, nosotros no podemos perdonar a nadie, ¿verdad? Y tenemos que poner todo en las manos del Señor, porque cuando nosotros vemos todo, ponemos todo en las manos del Señor, vamos a ver las manos del Señor obrando en todo, ¿verdad? El perdón es un mandamiento divino, ¿verdad? En Mateo, ¿verdad? 6, 14, 15, dice la palabra, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará, ¿verdad? Y el perdón viene siendo un mandamiento divino, porque ahora mismo vamos a hablar de amor y del perdón. Ahora mismo Dios es amor. Y si Dios es amor, nosotros tenemos que tener amor hacia los demás. Si Dios nos perdona, nosotros tenemos que aprender a perdonar a los demás.
¿verdad? Es algo que verdaderamente debemos de elegirlo y de hacerlo de corazón, porque si no, no vamos a poder caminar, ¿verdad? Y eso, cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, nosotros perdonamos a los demás, eso nos enseña a vivir en paz en el Señor. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Ahora mismo, también nosotros tenemos que tener amor por las demás personas. Nosotros tenemos que también aprender a perdonarle a los demás. ¿El por qué? Porque muchas veces el Señor nos perdona a nosotros de muchas cosas que nosotros hemos hecho. Y a veces nos vamos a encontrar en esta caminar personas que a lo mejor indirectamente pueden faltarnos el respeto, pueden, ¿cómo te explico? Hacer algo en contra de su voluntad. Porque nosotros aquí no estamos peleando con los seres humanos, nosotros estamos peleando aquí contra el enemigo, que hay que hablar una verdad, ¿me entiendes? Y el enemigo va a buscar la manera, sea como sea, de cómo hacer que tú te salgas del camino, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener amor por nuestros hijos, nosotros tenemos que tener amor por nuestra pareja, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestra familia, por el necesitado, por el desamparado, por la mujer que se vende por dinero, por los enfermos, por los presos, porque nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Con amor y por la gracia y la misericordia del Señor, con un propósito. No. Y es día a día, tenemos que llevar este evangelio a donde quiera que nosotros vayamos. Así es. En el trabajo, en el supermercado, en la iglesia, fuera de la iglesia, porque el amor tiene que ser tan y tan y tan grande que nosotros tenemos que imitar al Señor. Nosotros día a día tenemos que buscar más el rostro del Señor. Y sí sabemos que no somos perfectos, pero nosotros tenemos un Dios que es perfecto y día a día va a trabajar en nuestra perfección hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que partamos de esta tierra. ¿Me entiende? Porque nosotros tenemos que ser, dice la palabra, que el Señor no desprecia un corazón contrito ni humillado. Y yo le añado, y transparente. Porque nosotros tenemos que ser transparentes con el Señor. ¿Por qué? Nosotros no podemos engañar al Señor. Nos engañamos a nosotros mismos si en un momento dado no perdonamos a alguien que el Señor, el Espíritu Santo nos amonesta. ¿Me entiendes? Y nos va a hacer hacerlo porque yo sinceramente, yo hablo con la autoridad que el Señor me da. Yo he pasado unos procesos y hoy mismo estaba escuchando a un hermano que puso algo en el Facebook. Tristemente es una realidad. Pero muchas veces estamos viendo, y lo dice la palabra, que el amor de muchos se enfriará. Y en el caminar, Dios mío, Señor, tengo que decirlo porque yo tengo que ser obediente. En este caminar, ¿verdad? Van a haber muchas personas que están yendo a un sitio a buscar sanación, a buscar cambiar. Pero los que están ahí están peores que los del mundo. Tristemente lo tengo que decir así. ¿Por qué? Ahora mismo Dios nos da unos dones y Dios nos da unos talentos. Los talentos y esos dones son innatos. Nosotros nacemos con ellos. Ahora, los temperamentos, nosotros los copiamos, ¿verdad? Son adquiridos. ¿Qué pasa? Por lo menos yo, Dios me ha dado el discernimiento espiritual, pero antes yo podía entrar a un sitio y ver que el ambiente estaba cargado. Yo decía, me voy porque aquí pasa algo. Y tristemente, a veces vamos a lugares que se supone, yo entiendo que la iglesia es un hospital de enfermos, claro que sí. Y todos aquí tenemos que pasar un proceso, tenemos que pasar por el desierto, tenemos que ser probados, ¿verdad? Como el oro, como el diamante. Y entre más nosotros queramos que Dios nos dé una posición, según lo que el Señor nos entregue en nuestras manos por nuestros talentos y nuestros dones, el Señor nos va a pedir más en el momento dado cuando llegue el día del juicio. ¿Y cómo tú vas a decir que tú amas a Dios si tú no amas a tu hermano? ¿Cómo tú vas a decir que tú amas al Señor cuando tú ves un necesitado y tú no le das ni un plato de comida ni le das un peso? Mira, a mí me dicen a cenar, yo le doy 1 peso, 2 pesos. Yo sé con la intención que yo se lo doy. Si la persona lo usa por otra intención, él va a tener que rendirle cuentas a Dios.
no yo. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el amor? Si nosotros hemos sido llamados para restaurar, para libertar, nosotros éramos oscuridad, nosotros estábamos en las tinieblas y Dios nos llama a ser luz. Entonces, nosotros tenemos que tener empatía, nosotros tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no, se nos va a hacer muy difícil poder cumplir con lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Y Richard, conforme, ¿verdad? Lo que estás hablando, que nosotros tenemos que recordar algo muy importante. En primer lugar, Dios nos amó a nosotros primero. No fue que nosotros, no. Él nos amó a nosotros primero. Y la cosa de esto, digamos que andábamos en delitos, en pecado, dándole la espalda al Señor, íbamos de continuo al mal, mas sin embargo, Él nos amó primero. Y ese amor llevó a ¿qué? A enviar a su único hijo por amor a nosotros, a morir en la cruz, para pagar un precio que nos correspondía a nosotros, pero que no teníamos con qué pagarlo. Y Él se entregó por ese amor, ¿para qué? Para rescatarnos, para perdonarnos, para redimirnos, para perdonarnos y que obtuviéramos salvación. Ahora bien, tenemos que recordar algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el perdón es un puente. Es un puente que si nosotros no sabemos perdonar, lamentablemente destruimos ese puente, el cual nos lleva ¿a dónde? A la presencia del Señor. Entonces, estorbo a la hora de orar, gloria al Señor, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y si nosotros debemos decir que conocemos a Dios, amamos sin limitaciones, sin límites, sin reproche, amamos sinceramente, no de labios ni de oídos, sino con verdad, con sinceridad, con transparencia. Gloria al Señor, ¿verdad? A mí me llegaba un pensamiento hoy, gloria al Señor, de que cuando hacemos cualquier acción contra nuestro prójimo, familiar, amigo, cualquier persona, cualquier acción, lo hacemos por responsabilidad, por cumplirlo, lo hacemos por amor. Gloria al Señor. La palabra del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida del Señor. Quiere decir que por cuanto Él nos amó, se ofreció y entregó a su Hijo a pagar algo tan y tan valioso, amado. Gloria al Señor, que fue una muerte y muerte de cruz y todo lo que sabemos que padeció, gloria al Señor. Pero parece que se nos olvida, gloria al Señor, de tantas cosas que el Señor nos ha perdonado, cuánta paciencia el Señor ha tenido con nosotros, cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros. Y se nos olvida, por eso la palabra dice claramente, considera a ti mismo. Aquí nadie está exento a fallar, por tanto tenemos que practicar lo que nosotros deseamos, porque la Biblia dice, como nosotros queremos que los hombres sean con nosotros, nosotros lo hagamos con ellos. Entonces, lo que hagamos de hecho de palabra, hagámoslo de corazón como para el Señor. Entonces, somos fáciles y rápidos en decirle, Señor, perdóname, mira, cometí este error, cometí esta falta, cometí este pecado, pero a la hora de nosotros perdonar o pedir perdón a otros se nos complica. Y me gustaría, gloria al Señor, porque en mi experiencia, hermano Richard, yo tuve una experiencia con el Señor terrible de que, y fue con mi mamá en su momento, ¿verdad? Lo testificaré y he estado planificándolo porque me gustaría que mi mamá estuviera en el en vivo. Va a ser tímida, pero me gustaría que ella estuviera porque ella es mi testigo, gloria al Señor, de cómo el enemigo operó en mí desde muy pequeña, pero no voy a entrar en eso. Lo que quiero es que cuando llegó el momento de yo pedir perdón y de perdonarme, el Señor me dijo, espérate, eso no es todo. Y esto cuando yo lo hablo a muchos no les gusta. Y esto cuando yo lo hablo muchos no están de acuerdo. Pero yo estoy hablando de mi experiencia personal con mi Señor. Y Él me dijo, esto no es suficiente. O sea, no es nada más de que yo te perdono, perdóname y ya. Porque muchos hacen este proceder. Perdono y arranco y te doy la espalda y no te quiero ver más. Qué fácil. Yo te pido perdón y te perdono y te voy a tener de lejos. Qué fácil. No, el Señor me dijo, ahora tiene que haber una sanidad. Que cuando tú la veas no te duela. Que cuando tú hablar de ella no te moleste. Alma, adora a Dios santo. Yo no sé si se metió por ahí. Gloria al Señor. Pero esto es una realidad, hermano Richard, porque profesamos amar y perdonar,
pero cuando estamos en la acción, en el momento, nos damos cuenta que estamos lejos, gloria al Señor, porque nos molesta. Si a ti te irrita ver a tu hermano o a tu hermana, a tu prójimo, gloria al Señor, entonces todavía hay que examinarse y verificar qué es lo que está causando esa molestia. Hay que perdonar, hay que pedir perdón, hay que perdonarse, pero detrás del perdón tiene que haber una sanidad. Me gustaría, hermano Richard, si pudiera, ¿verdad? Hablarnos sobre esa parte de esa experiencia en donde Dios comenzó a tratar contigo, un hombre que tenía sed de venganza, un hombre que tenía pensamientos negativos, gloria al Señor, que me imagino que maquinabas noche y día tramando cómo hacer, gloria al Señor, y Dios viene a tu encuentro, gloria al Señor, y cambia ese pensamiento y transforma. Mi alma adora a Dios Santo. ¿Cómo fue ese momento? Gloria al nombre del Señor, que yo sé, ¿verdad? Que no solamente contigo, sino también con tu amada, ¿verdad? En esa sanidad del alma, del corazón, de la mente y el perdón. Esa etapa, ¿cómo fue tu experiencia? Mira, Yaidy, yo entiendo, ¿verdad? Todos somos procesados de diferentes maneras. Primero Dios trabaja con unos de una manera, con otros trabaja de otra manera. Yo no puedo decir que un ejemplo, te voy a poner a ti de ejemplo. Yo no puedo decir que tu proceso fue igual que el mío fue igual que el tuyo, ¿verdad? Porque yo vengo del mundo, yo vengo rompiendo un pacto que yo tenía con el enemigo. Yo no voy a cambiar 40 años en 2 años, ¿verdad? Sabemos que el poder lo tiene el Señor, pero es como tú estás diciendo. Hay personas que dicen, yo perdono, pero no me olvido, alaba. Ajá. Yo perdono, pero te doy la espalda y sigo caminando, alaba. No estás perdonando, no estás perdonando porque es como tú dices, tiene que haber un proceso de sanación. ¿El por qué? Porque si tú tienes una herida, un ejemplo dado, yo tengo una herida, ¿verdad? Y mi herida está abierta, ella tiene que ir sanando, yo tengo que ir untándole unos medicamentos, unas cremas, lo que me diga el médico, ¿verdad? Para que esa herida día a día vaya secando, vaya sanando, y si tiene puntos, se cortan los puntos, y aunque la cicatriz se quede, ya fue procesada y fue sanada. Gloria a Dios. Un ejemplo, ¿verdad? Lo voy a poner de ejemplo como base. ¿Qué pasa? El Señor le dijo a mi amada esposa a través de la pastora en Manchester, New Hampshire, saca de tu casa todo aquello que no le agrada al Señor. Porque yo te digo que yo maquinaba todos los días, yo decía, voy a coger una cabeza de puerco, la voy a comprar en el supermercado, voy a ir ahí donde viven esa gente, le voy a romper un cristal del carro y le voy a tirar la cabeza del cerdo adentro para que ellos vean que son unos cerdos y se van a tener que ir de allí. O yo estar pendiente cuando salgan para yo tomar, ¿verdad? La sed de venganza, porque a mí eso me afectó mucho. A mí eso me afectó mucho, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Que voy a contar cómo el Señor fue trabajando conmigo, ¿verdad? Porque con mi esposa el trabajo diferente, con mi esposa trabajó más rápido y aún así sangre de su sangre, ¿verdad? Pero los pensamientos todos los días míos eran negativos. Voy a decir más. Lo que pasa es que para el tiempo que yo me crié, que yo salí al mundo, habían unos códigos, ¿verdad? Ya eso fue mi vieja criatura porque estamos dando testimonio. Y yo corría con una asociación. Yo pertenecía a un grupo en la calle o en la prisión. ¿Qué pasa? Habían respeto, habían códigos y habían cosas que yo no podía hacer, ¿verdad? Porque yo podía haber cogido un hermano de él y secuestrarlo, llevármelo o hacer algo para que el otro viniera donde mí, ¿verdad? Pero que estábamos un día en la iglesia y la pastora le dice a María, saca de tu casa todo aquello que no le agrada a Dios. Cuando mi esposa va donde mí me lo dice, yo digo, esto es un mensaje que Dios está enviando porque ya nosotros estábamos cogiendo clases de bautismo, ya tú estás cogiendo conocimiento, ya tu mente va más allá, ¿verdad? Y el Señor te deja unas cosas. Yo vi eso como una señal. Y aún así pasó un proceso que tuvieron que operarme nuevamente del pie, me operaron de una hernia. Vinimos a Tesa, porque mi esposa, vinimos a Tesa de vacaciones, perdón, y a mi esposa le gustó. Y mira si Dios es grande, mira si Dios es un Dios de orden, mira si Dios cuando quiere algo contigo, Él menea sol, Él menea tierra, Él menea lo que sea
porque el Señor lo que quiere es el bienestar para uno. Y yo recuerdo que una vez a nosotros ¿verdad? Nos hablaron en esa iglesia de la pastora, nos trajeron una palabra para mí, para mi amada esposa, y estamos viendo que se está cumpliendo ahora, ¿verdad? Y vinimos a Tesa, estuvimos una semana y nos fuimos nuevamente para allá, para New Hampshire, para Manchester. Y hablé con un compañero mío de trabajo y con la esposa es gringa y mi esposa habla inglés, pues estaban hablando. Y mira si Dios es grande, mira si Dios tenía propósito, mira si Dios quería sanar corazones, mira si Dios quería hacer la transformación en nuestras vidas, que la casa se vendió en una semana. Wow. En una semana. Cuando nosotros llamamos a mi cuñado, la esposa de mi cuñado decía, ¿y cuándo van a venir? Y María le dijo, nos vamos. Nosotros vinimos el 2021, en julio 4 del 2021, y yo vine guiando, operado de un pie un U-Haul, con una hernia, y me había caído por las escaleras de la casa y me había partido 2 costillas, y así el Señor me dio la fuerza para yo guiar un U-Haul 30 horas con mi amada esposa, venía en la guagua para llegar a Tesa, porque Dios tenía un propósito. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Ahí nosotros acá, pues, estamos saliendo del área de donde nosotros estábamos, ¿verdad? Porque yo digo que si en esos momentos dados nosotros nos hubiéramos quedado allá, yo sé que algo podía pasar. Porque yo soy un tipo de persona que yo, gracias al Señor, yo me conozco. Yo me conozco y yo siempre me someto, yo siempre busco palabras. A veces mi esposa me dice, tú te pasas metido en ese cuarto, ¿verdad? Porque es que cuando tú reconoces lo que Dios ha hecho con tu vida, cuando tú reconoces de dónde Dios te sacó, cuando tú reconoces que si tú dejas una brecha abierta y el enemigo te va a utilizar, yo sé que si yo le dejo una brecha abierta al enemigo, el enemigo me puede utilizar de muchas maneras. Yo hice mucho daño, ¿me entiendes? Y yo me someto porque la misma palabra dice, hay de aquel, ¿verdad? Que se crea que está fuerte, que se crea que está sólido y vaya a caer, porque somos seres humanos, ¿verdad? Pues cuando llegamos a Catesa, pues buscamos una iglesia, fuimos como que no, fuimos un día y como que no nos pareció, no nos gustó o no era ahí. Fuimos a otra iglesia, ahí empezamos a ir a las iglesias, el Señor pegó a trabajar con nosotros, empezamos a coger las clases de bautismo, el Señor pegamos a leer la palabra, pegamos a escuchar las predicaciones. Tú sabes que cuando hay una predicación o hay una palabra, el corazón te pega a la piel rápido, tú sabes que esa palabra es para ti, ¿verdad? Y mi esposa, me acuerdo que nos dieron la oportunidad, ¿verdad? Cogimos las clases, el Señor bregando con nosotros para bautizarnos. Pero Dios seguía trabajando con nosotros porque a mí me seguían llamando, a mí me seguían diciendo, mira cómo van las cosas, mira cómo va esto, mira cómo va lo otro, estamos en esta área, podemos llegar de aquí a allá. Pero yo dije, mira, verdaderamente nosotros vamos a dejar todo en las manos del Señor, ¿verdad? Dando rodillas, pidiéndole al Señor, ¿verdad? De que ablandara, porque teníamos el corazón de piedra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo no me olvido nunca de dónde Dios me sacó, Yaidi. No es lo mismo tú regresar para atrás, no, porque regresar para atrás a donde tú estabas antes, donde el enemigo tenía, es una cosa diferente a tú no olvidarte de dónde Dios te sacó. ¿Por qué? Un ejemplo dado, porque el día que a mí se me vaya a trepar el orgullo, el ego, la vanagloria, yo tengo que saber de dónde Dios me sacó, que yo salí de la tierra, del fango, ¿me entiendes? Y pegué a pedirle al Señor que sanara mi corazón, me ponía a orar, me ponía a leer la palabra, venían prédicas de predicadores que el mensaje era para uno, pues yo lo cogía, pasaba al frente, ¿verdad? El Señor siguió trabajando, mi esposa tuvo que hablar mucho conmigo, orar mucho conmigo, orar por mí, pedirle al Señor porque yo no quería perdonar. Yo no quería perdonar y yo decía que una vida se iba a pagar por otra vida, ¿verdad? Y yo hablo las cosas como son porque yo no tengo, ¿verdad? La gloria y la honra es del Señor. Todo es de Dios y Dios sabe lo que hace, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando el Señor pega a liberarme, a perdonar,
a trabajar con mi corazón, ¿verdad? Ahí yo entiendo y rompo decir, wow, yo siempre digo esto, el Señor fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados y aún así miró al cielo y dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Me entiendes? Todo el proceso que pasó Cristo, ¿verdad? Apedreado, le dieron con látigo, le pusieron la corona de espinas, porque aunque al principio desde pequeño mi mamá era católica, yo tenía conocimiento de unas cosas, ¿verdad? Aunque otra religión, pero sabemos que hay un solo Dios. Pues yo tuve que romper, a meterme, a ponerme en la posición de otra persona, a ponerme en la posición de que verdaderamente, si yo no perdonaba, mi vida se iba a ir al infierno. Si yo no perdonaba, yo iba a seguir amargado, perdonando la expresión, aborrecido, porque es el enemigo, ¿me entiendes? Y el Señor poco a poco pegó a liberarme. Y mi esposa pegó a coger más fe. Pegó a coger más fe, mi esposa pegó a coger más fe, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo siempre pensaba, wow, el Señor tenía un propósito con uno, porque ahora mismo 2 personas que se pasaban conmigo están muertas y yo estoy vivo. Gloria a Dios, ¿verdad? Y el perdón transforma a uno. Cuando tú aprendes a perdonar de corazón, eso te transforma, ¿verdad? Richard, perdona que te pongo rapidito. ¿Qué sentiste tú? Porque cuando uno actúa diferente a lo que estaba acostumbrado, recibes estas llamadas, estuviste orando que el Señor sanara, que el Señor, ¿verdad?, transformara el corazón, etcétera. Y cuando te llaman, tú recibes estas llamadas, tú dices, no sabes qué, yo voy a dejar esto en las manos del Señor. Tú misma ni te la creías. Me imagino tu mente después de eso corriendo, oye, como yo actué, ¿qué pasó? Mira, JD, tú estás diciendo eso y a mí se me paran los pelos, ¿me entiendes? Porque yo siento la presencia de Dios. Jesús. A lo que yo era antes y a lo que yo soy ahora, mira, en el chat hay personas que a mí me conocen, ¿verdad? Hasta un pastor que me conoce. Hay personas que se pasaban conmigo, hay personas que sabían que lo que yo era, lo que fui, Dios me levantó, volví a caer y ahora el Señor me ha levantado otra vez, ¿verdad? Y más porque el perdón nos acerca más al Señor, ¿verdad? Y mientras más nos acercamos al Señor y buscamos su rostro y Él nos perdona, eso nos ayuda a llegar a ser como el Señor quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Yo no conocí al Señor, ¿verdad? Cada cual conoce al Señor de manera diferente. Yo lo conocí en el proceso. Yo lo conocí en el dolor. Yo lo conocí cuando yo estaba roto en 20,000 pedazos. ¿Me entiendes? Porque te lo digo, a mí eso me azotó de tal manera de que, el nene más amado de mami, ese nene se preocupaba por su mamá en todo, en todo, en todo. Mira, si se preocupaba por su mamá, y a veces le decía, Brian, traemos una caja de cigarrillos, y le decía, no, a mí no me pidas caja de cigarrillos, que yo a ti no te voy a comprar cigarrillos, cuando estaban, ¿verdad?, en la vida pasada. Mira qué amor tenía ese niño por su mamá, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que como yo le decía a él, al esto, porque por mi ignorancia, por mis cosas del mundo, por el falso machismo que uno viene, ¿verdad? Con esto de la calle, del mundo, de un grupo de que nosotros exigíamos respeto y hacíamos respetar, pero nadie sabe lo que hay en el zapato hasta que tú te lo pones. Nadie sabe las goteras que hay dentro de una casa si tú no vives en ella. O sea, nadie. Esto tienen que cogerlo de edificación, de bendición, tanto los padres como los hijos, porque estamos viviendo unos tiempos duros. Todos estos días yo estoy viendo esas noticias, esos niños 18, 19 años, Dios, que se creen que la vida es una película, que la vida es un vacilón, que la vida es, estar preso, eso es, ahí me van a dar 5 diplomas, se equivocaron. ¿Sabes por qué?
Porque cuando tú caes en una prisión, ahí es donde se separan a los niños de los hombres. Cuando tú caes en una prisión, no hay amistades, ahí no hay panas ninguno. ¿Por qué? Porque te dejan solo y te van a dejar solo. ¿Me entiendes? Y el enemigo se está metiendo por la juventud. El enemigo los está utilizando de tal manera que los padres tienen que darse de cuenta, y si tienen conocimiento de que hay un Señor que todo lo puede, que todo lo hace, que creó los cielos y la tierra, sométanse, sigan orando, sigan confiando, busquen del Señor para que esos muchachos, aún así, estando cumpliendo una sentencia por un delito cometido con la sociedad, el Espíritu Santo de Dios llegue a donde ellos y tengan un encuentro con el Señor y puedan ser libres en cuerpo, alma, espíritu y corazón, aún haciendo una sentencia. ¿Por qué? Porque en la prisión tú no vas a aprender nada. Entonces, ¿qué pasa? No llora una madre, lloran dos madres, porque mi esposa lloró, pero la del otro tiene que estar llorando. Me van a meter mi hijo preso, ¿qué va a pasar con mi hijo? Lo estarán buscando para matar, ¿qué podemos hacer? ¿Me entiendes? Porque la persona se desapareció por un momento, por un tiempo, pero Dios nos procesó, Dios trabajó con nosotros, ¿verdad? De tal manera que verdaderamente nosotros fuimos a Manchester hace poco, ¿verdad? A hacer la voluntad del Señor. Y yo le decía, Señor, la justicia del hijo de mi esposa no se ha visto todavía, pero aún así yo creo en Dios. Aún así yo sé que de la justicia divina nadie se salva. ¿Me entiende? Y yo le decía a mi esposa, y siempre lo hablamos, y tenemos la fe y la certeza de que cuando llegue ese día nosotros vamos a ir a esa corte, a ese tribunal, a abrazar a ese muchacho y orar por él para que esa vida no se pierda dentro de una institución penal. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Y Dios trabaja, Dios transforma, Dios liberta, Dios limpia, ¿verdad? Dios cambia, Dios restaura, Dios es tan y tan y tan maravilloso y tan grande, y verdaderamente yo no lo cambio porque me digan loco, que me digan que yo soy un fanático, que me quieran decir lo que quieran, yo no lo cambio por nada ni por nadie. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? Que ahora, en este caminar, a lo bueno se le llama bueno y a lo malo se le llama malo. ¿Me entiendes? Así inclusive, dice la palabra que el padre que ama a un hijo lo corrige. Y a mi esposa le quedan 2 hijos. A mí me queda el de 16 y sus 2 hermanos son mis hijos, la nena de 20 y el nene de 21. Y todos los días cuando yo puedo hablar con ellos, las veces que hablo con ellos, les busquen de Dios, yo los oriento, yo les hablo de lo que yo pasé en mi vida pasada, más les digo ahora lo que estoy pasando en el camino en Cristo Jesús, para que ellos puedan entender y puedan ver de que el mundo no le va a ofrecer nada. Que si en un momento dado alguien le dice, guárdame esto, prueba esto, haz esto, dile que no, mejor que te digan bobo o te digan otra palabra, porque a la hora de la verdad todo el mundo engancha a correr y te quedas tú pillado por esa área. ¿Me entiendes? Y yo se lo digo a mi nene y se lo digo al hermano y se lo digo a la hermana y siempre le hablo y gracias a Dios, ¿verdad? Cuando tienen situaciones me llaman, papá, me está pasando esto, papá, me está pasando esto, ¿verdad? Tienen la confianza conmigo y yo le doy la gracia al Señor. ¿Por qué? Porque ellos pasaron por un proceso cuando yo estaba en la calle a lo loco. Yo a veces, ellos me veían todo loco como yo estaba, porque yo, a pesar de que yo estaba loco en la calle, yo nunca dejé de buscar a mis hijos, ¿verdad? Yo trabajaba en un punto de droga de velador y me decían, ¿quieres trabajar? No, sábado no voy a trabajar porque a mí me tocan mis hijos de sábado a domingo, ¿verdad? Porque a veces siempre me dejaban los 3 o me dejaban el mío de sangre, pero a mí no me importaba porque yo los quiero como mis hijos, ¿verdad? Y la gracia y la misericordia del Señor es tan y tan y tan y tan grande que verdaderamente nosotros tenemos que darle cuenta de que Dios existe, ¿verdad? Porque si tú te arrodillas, tú le pides al Señor con fe, ¿verdad? Y en persistencia y siguiendo ahí, Señor, 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 y el Señor está viendo tu cambio, el Señor está viendo, es más, aún así, sin ver un cambio en ti, el Señor va orando y va trabajando. Lo que pasa es que el tiempo de Dios es perfecto. No es ni antes ni en después, es al tiempo de Dios. ¿Y qué pasa? Todos estos procesos que yo pasé en mi vida negativa, ahora yo los estoy utilizando positivamente. ¿Por qué?
Yo no sabía que yo tenía un ministerio en mis manos cuando yo estaba trabajando con esas personas que yo trabajaba, dándole un servicio, porque yo había pasado por ese proceso. Pero como yo no iba a la iglesia, pues yo no lo entendía así. Y yo te lo digo, Eddie, yo amo las almas perdidas. A mí me gusta trabajar con los rotos. Con todo lo que esté roto, a mí me gusta trabajar. ¿Sabes por qué? Porque yo sé el ministerio que el Señor puso en mis manos. Yo sé lo que el Señor quiere que yo haga. Y hay muchas personas que les gusta trabajar, ¿verdad? Dios los bendiga, Dios los cuide y siga trabajando con ellas, con lo que ya está establecido. Pero se nos olvida que nosotros tenemos que buscar las almas que están, ¿qué? Perdidas. Que nosotros tenemos que hablar de la palabra del Señor para que puedan ver que hay un Dios de amor, que hay un Dios de misericordia y como también hay que decirlo, hay un Dios de fuego consumidor. ¿Me entiendes? Porque hay que hablar la verdad. Yo siempre aprendí desde mi vida pasada, del mundo pasado que ya pasó, ahora en los caminos de Cristo, yo prefiero que a mí me hablen claro, que me digan las cosas como son, a que me las estén disfrazando o me las estén, ¿verdad? Amoldeando de una manera. No, no. ¿Por qué? Porque aún así, no estando en los caminos del Señor, yo pasé por un desierto. Yo pasé por un horno de fuego. Sí, voy a decir esto y claro, hay cosas, consecuencias de cosas que nosotros hicimos en un momento de nuestra vida pasada, que no puedo decir que fue culpa de Dios o fue culpa de Satanás, fue culpa por las propias decisiones que nosotros tomamos, aun sabiendo que hay un cielo y hay un infierno y existe Cristo y existe el diablo. Porque hay mucha gente que se justifica. No, no podemos justificarnos. Hay cosas, el enemigo nos va a atacar. Ahora mismo, nosotros estamos en proceso de algo y JD, el enemigo no me quita el guante de la cara, te lo digo con sinceridad. Y cuando el enemigo sabe que algo es de Dios, el enemigo va a atacar, el enemigo va a tratar de que eso no se cumpla. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos arrebató de sus manos, nos levanta, nos pone en tierra fértil, nos pone en la piedra, en la roca, en el fundamento que es Cristo Jesús, nos limpia. ¿Para qué? Para nosotros ahora ir a arrebatarle esas almas al enemigo. ¿Y qué pasa? Hay que estar en obediencia, en sometimiento, en oración, en ayuno, en vigilia y con la armadura puesta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer y dar por gracia y por misericordia lo que Dios permitió, hizo con nosotros hacerlo por los demás. Y Dios perdonó a muchas personas en su camino en Cristo Jesús. Mira, yo siempre que Dios me da algo, yo lo escribo, dice que en Juan 3:16 el amor dice que la palabra dice que Dios amó tanto al mundo que yo soy un unigénico que quien crea que él se pierda sino que tenga la vida eterna, ¿verdad? Y el amor de Cristo no se limita solo a darnos vida eterna, también perdona nuestros pecados. Y él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿verdad? Mira la historia de la mujer, ¿verdad? De la mujer que derramó el perfume sobre los pies de Jesús. Y eso fue un ejemplo conmovedor que ella hizo con el Señor de amor y de perdón, y Cristo la perdonó. ¿Me entiendes? Y Dios, lo único que el Señor no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El blasfemar, ¿me entiende? Pero también tenemos que entender que nosotros no tenemos licencia para estar pecando y para estar fallando y para estar haciendo en un momento dado lo que nos da la gana. Porque la misericordia de Dios llega un momento dado que se acaba, ¿verdad? Y tenemos que entender de que, JD, yo quisiera hablar tantas cosas, de verdad, pero tenemos que amarnos los unos a los otros. Nosotros tenemos que coger el que está en 60, el que está en 40, el que está en 30 y estamos en 100, tenemos que coger y pararnos al lado de él y levantarlo y tratar de subirlo al mismo nivel de nosotros, ¿verdad? Sabemos que nuestro testimonio, ¿verdad? Impacta, pero la palabra a través del Espíritu Santo es la que transforma y cambia. Van a haber momentos dados que tenemos que orar porque nosotros no podemos cambiar a nadie. El que cambia es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. No nos podemos incomodar. ¿Por qué? Porque va a haber un momento dado que el Señor te va a decir, déjalo en mis manos que yo trabajaré. ¿Me entiendes? Déjalo en mis manos que yo oraré. Y
El perdón tiene que ser todo el tiempo. No es fácil, claro que no es fácil. Pero si tú le pides al Señor de todo corazón, sea lo que sea que tengas que perdonar, el Señor va a ir trabajando contigo, te va a ir dando las herramientas, te vaya dando, como yo digo, los medicamentos para que esa herida que tú tienes en el corazón vaya sanando y puedas perdonar de corazón. Porque decir, yo perdono pero no olvido, eso no es perdonar. Esas son mentiras del diablo, ¿me entiendes? Y la misericordia del Señor, bueno, la palabra lo dice. Más bien ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios nos ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Y tenemos que perdonarnos, aún así dentro de la iglesia, que dice la palabra, que si tienes algo en contra de tu hermano, antes de que vayas a ir de la ofrenda, lo llames aparte y hables con él. Si ahí él no lo acepta, pues hay otros procesos y otras cosas que no tiene que seguir haciendo, pero uno tiene que aprender a perdonar. Te voy a decir más, JD. Mira, si yo le doy gracias al Señor de cómo Dios ha trabajado en mi vida, que a mí me han hecho cosas, y mi esposa lo sabe, a mí me han tirado tierra, a mí me han tirado fango, a mí han tratado de dañar mi testimonio y de dañar mi reputación y mi caminar en Cristo Jesús. ¿Y tú sabes lo que yo le digo a mi esposa? Eso yo se lo dejo a Dios, porque eso a mí no me va a desenfocar. Y aún así, mírate Dios, si Dios es grande, yo teniendo con qué responder, yo teniendo con qué reportar, no me interesa. ¿Por qué? Porque entonces yo no estuviera reflejando a Cristo Jesús. Yo no estuviera reflejando el perdón que el Señor me enseñó a perdonarme a mí, me enseñó a perdonar a los demás. Y van a venir personas que te van a venir con conversaciones que no edifican, a tratar de que tú seas aceptado en un grupo cuando ya tú vienes del mundo por acepción de personas. Tú vas a hacer miles de cosas. Dios no hace acepción de personas, pero tú, para ser aceptado en un grupo, tú haces cosas para que esa gente diga, pues este es de los míos, este tira para adelante, este mete mano, este hace lo que sea. ¿Me entiendes? Pero ya eso pasó. Ahora tenemos que entender y estar firmes de que nosotros tenemos que estar, como yo digo, con el mejor combo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos son los mejores. Van a venir personas que van a tratar de que tú cambies una manera de ser, de una manera de pensar para agarrarle a un grupo. Olvídate de eso. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en una mafia. Entonces, un solo caminar, un solo objetivo, una sola dirección, y siempre recordando que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque es triste que ese nombre se borre del libro de la vida. ¿Me entiendes? Y todos los días yo le doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque yo soy agradecido y yo sé el peso del Señor en mi vida. Yo sé que el Señor, con su compasión, con su amor, con su misericordia, si lo ha hecho conmigo, también yo tengo que aprender a hacerlo con los demás. ¿Me entiendes? Y van a haber procesos más duros, van a haber procesos más débiles, pero el proceso nos enseña a tener paciencia, y la paciencia nos lleva a tener fe, y la fe nos lleva ¿a qué? A ser salvos, porque la venida de Cristo está cerca, la venida de Cristo está ahí al lado, ¿verdad? Dios, todo lo que ha dicho el Señor se está cumpliendo. Tenemos que amarnos en todo momento, porque la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y la miseria de los demás. O sea, que tenemos que ser amables, tenemos que ser atentos, tenemos que tener simpatía, tenemos que tener empatía, tenemos que ponernos en la posición de esa persona como si nos estuviera pasando a uno, para así nosotros seguir amándonos los unos a nosotros y no dejar que el amor de muchos se está enfriando. ¿Por qué? Y es por eso, porque todo el mundo quiere jalar para su lado. ¿Me entiendes? Y de verdad, no sé a quién esto le vaya a trabajar, porque yo sé siempre que la palabra no retorna atrás vacía. Pero nosotros somos testigos
de que Dios transforma un corazón de piedra, que Dios se queda con la venganza de uno y todo hay que ponerlo en las manos del Señor. Porque a nuestra manera muchas veces no es. Y muchas veces decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios a su manera y no a la nuestra, ¿me entiendes? Yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho, por lo que sigue haciendo, ¿verdad? Que sigamos los unos a los otros, ¿verdad? Hacia adelante en este caminar. Tú sabes que aquí tú tienes una familia, tienes unos hermanos que te aman. Nuestros teléfonos están siempre 24/7 prendidos, cualquier situación, cualquier incomodidad que te ponga el enemigo, cualquier consejo. Aquí nosotros estamos ayudando los unos para los otros, ¿verdad? Y seguir hablando de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas para que el que diga que, o el que crea que Dios no existe, Dios existe. Dios transforma las vidas. Solamente tienes que dar el primer paso, arrepentirte de tus pecados y aceptar al Señor como tu único Salvador. Sí. Y dejar que el Señor trabaje en tu vida, en la de tu familia, porque muchas veces cuando ponemos una semilla, hay que echarle agua, hay que echarle abono y es un proceso para que esa planta crezca, ¿verdad? No se puede desesperar uno porque el desespero en el caminar en Cristo Jesús nos conlleva a fracasar, nos conlleva a fallar, inclusive nos puede hacer desviar. Así que tenemos que seguir confiados en el Señor, agarraditos de la mano del Señor, ¿verdad? Metiéndonos yo digo comiendo pavo, palabra, ayuno, vigilia y oración. ¿Por qué? Porque Dios perdonó nuestros pecados, ¿me entiendes? Dios en su gracia y su misericordia, si hasta el sol de hoy nos ha permitido a nosotros estar de pie, es con un propósito. A las madres, mira, sigan orando, ora, sigue orando, ora. ¿Sabes por qué? Es más, te voy a decir más, muchas veces el silencio de nosotros estremece el cielo, porque cuando el Señor ve que tú con palabras no lo puedes decir, Él escucha los latidos del corazón. Cuando el Señor ve tus lágrimas bajando por tus mejillas, cada lágrima tiene un significado. Gloria a Dios, aleluya. ¿Me entiendes? La oración es muy importante en este caminar, de verdad. Es que yo no lo cambio. Yo quisiera haberlo conocido antes, ¿verdad? Pero a veces lo único que yo en un momento dado cuestioné, yo decía, Señor, ¿por qué no antes? Y Él me contestó y me dijo que era en su tiempo, que no era en mi tiempo. Y a veces pues tenemos que pasar por unos procesos, por unas cosas. Y por eso pues yo siento amor por las personas que están rotas, por las personas que están necesitadas, por las personas que están en la calle durmiendo en un cartón, que no tienen comida. De verdad, yo digo que no me hables mal de una persona de esa porque todos tenemos que respetar cada proceso de cada persona, ¿me entiendes? Y nosotros hemos sido llamados, hemos sido limpios, hemos sido restaurados para lo mismo que el Señor hizo con nosotros, así con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho cariño, nosotros poder hacerlo con los demás, porque es triste ver de que, mira, la gente quiere coger una escalera y llegar al cielo. Y por tú coger una escalera y treparte, tú no vas a llegar al cielo. ¿Tú sabes cómo nosotros vamos a llegar al cielo? Cargando la cruz de cada uno de nosotros, ¿ah? Con el peso que lleva. Y poco a poco el Señor va a ir soltando carga, soltando carga, soltando carga, soltando carga. Nosotros no podemos ni vanagloriarnos, ni creernos mejor que nadie, ni que somos mejor que el otro, ni que si canto mejor que el otro, que si predico mejor que el otro. Tenemos que respetar cada proceso porque día a día nosotros somos maestros. Podemos ser un día, pero todos los días vamos a ser estudiantes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Aunque no nos sepamos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, muy importante en esto es vivir lo que predicamos. Muy importante en esto es que nosotros reflejemos a Cristo Jesús, no de palabras, sino con hechos y con nuestras acciones. Porque decirlo, como dice el boricua, es un mamey.
Hacerlo es lo que hace la gran diferencia. ¿Y qué pasa? ¿Cómo nosotros damos fruto? Haciendo las cosas con hechos, ¿me entiendes? Con palabras. Y sabemos que el Señor está trabajando, ¿verdad? En el área donde estamos ahora. Dios, dice la palabra que Dios no deja un justo desamparado ni mendigo que mendigue pan. O sea, Dios conoce nuestro clamor antes de que nosotros lo digamos de la boca hacia afuera, ¿verdad? Y te decimos que Dios está trabajando de una manera bien bonita, bien bonita. El Señor ha escuchado nuestros ruegos, nuestras súplicas, y no por nosotros. Porque yo te soy bien sincero, JD, yo no pido nada. A mí ya no me interesa seguir construyendo en la tierra. A mí me interesa construir para el cielo, porque ya nosotros no pertenecemos a este mundo. Tenemos que hacer lo que el Señor nos diga, siendo obedientes cada día, ¿verdad? Limpiarnos más, como dijo David. David le dijo al Señor, límpiame, déjame mirarme a mí primero. No se justificó, no dijo así soy yo, ¿verdad? Yo diciéndolo en mis propias palabras, porque es de otra manera que se dice, ¿verdad? Y es muy importante que día a día nosotros nos introspeccionemos por dentro, nos busquemos día a día y le pidamos al Señor que arranque de nuestro ser, de adentro, todo aquello que a Él no le agrada, porque muchas veces hay cosas que no nos damos de cuenta que no le agradan al Señor. Por eso el otro día mi esposa trajo ¿verdad? La reflexión de suelta. Y yo siempre digo que 4 ojos ven más que 2. Y el amor de Dios, mira si Dios es tan grande, que si en un momento dado Dios nos corrige, Dios nos está corriendo por amor. Asimismo nosotros por amor debemos corregir nuestros hijos, pero de la manera adecuada, como debe ser, ¿verdad? Porque a palo y a cantazo en un momento dado no van a aprender, lo que van a coger más rebeldía. ¿Me entiendes? Van a coger más odio contra uno, más rencor, y más en estos tiempos que estos muchachitos ya de un año, tú le das un teléfono y los muchachitos rompen a hablar con eso y se ven más que uno, que inclusive a los que vayan subiendo, que estén en los caminos del Señor, ¿verdad? Aquí no importa edades ni el tiempo que lleve uno en los caminos del Señor. A los niños hay que instruirlos, en vez de darle un celular, darle una Biblia, comprar una Biblia de muñequito para que el niño se vaya instruyendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando él siga creciendo, la palabra dice, instruye al niño del camino, aún así cuando sea grande no se apartará de él. Porque ¿qué será de esta juventud que está subiendo como están las cosas ahora, JD? Como hay tantos falsos profetas, como hay tantas cosas engañosas que se están metiendo, ¿verdad? En los lugares. Si no hay una iglesia de sana doctrina, en el sentido de que se lleve la palabra, como lo dice la Biblia, de que va a dar tristeza, de verdad, va a dar tristeza y tenemos que ser bien claros y bien conscientes de que pasan los años, las cosas van a ser más modernas, ya los hábitos, las costumbres, los modales, ya lo que te enseñan en las casas, muchos lo guardan, muchos lo tienen, pero estamos viviendo unos tiempos de que padres que no buscan del Señor. ¿Qué va a aprender un muchacho que no busca al Señor? Nosotros somos el reflejo de nuestros hijos. Muchas veces, si un hijo te ve fumando un cigarrillo, cuando el hijo fuma el cigarrillo, tú no vas a tener moral para decirle que no fume. Ahora, si tú coges una Biblia, buscas la palabra del Señor, le dices, vente, siéntate aquí, lo instruye. ¿Ah? Cuando tú ves al niño con una Biblia hablando de la palabra, eso tú vas a decir, gloria a Dios, aleluya. Y así mismo se sigue instruyendo para que ese niño siga llevando esa palabra en la escuelita a los otros compañeros, si está en un equipo de béisbol, en un equipo de baloncesto, siga llevándole la palabra a los demás, porque verdaderamente es necesario que esos niños aprendan del amor de Dios, del amor que tienen que darle a los demás. Aún así, ¿verdad? Trabajando con sus corazones, que el Espíritu Santo trabaje con ellos. Si en un momento dado le pueden hacer un bullying o algo, ya el niño está instruido y dice, yo lo perdono, porque a lo mejor él no tiene el conocimiento, la sabiduría que el Señor le da a un niño, porque el Señor lo utiliza a los niños, JD. El Señor lo utiliza a los niños. Y yo he visto niños que el Señor lo utiliza de una manera terrible. Y el Señor te puede hablar la palabra con un niño, con un adolescente, con un adulto, con un viejo, con un anciano. Con cualquier persona el Señor te lleva la palabra.
Hermano Richard, y mencionando eso, me vino a mi memoria una experiencia que tuve yo hace mucho tiempo atrás, donde yo estaba pasando unos procesos muy, muy fuertes, que estaba físicamente y espiritualmente me sentía agotada, ¿verdad? Gloria al Señor. Y me acuerdo que ese día me fui al altar a orar, gloria al Señor, y yo lo que le pedí al Señor, Señor, necesito un abrazo tuyo, gloria al Señor. Y una niña chiquita y fue para donde mí, se acostó, se arrodilló al lado mío y se recostó así como que encima de mí con su cabecita y me puso la mano. Mira, eso me puso a mí y Dios me fortaleció. O sea que por eso que yo siempre digo que en Dios no hay limitaciones ni hay edad, porque Dios usa a quien Él quiera. Eso hace. Dios no hace excepción de personas. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y Dios está en todos lados. Dios conoce cada uno de nuestros... Bueno, Dios nos conoce desde la cabeza hasta los pies. ¿Me entiendes? Dios, mira, JD, Dios no nos va a dar cargas a nosotros que nosotros no podamos llevar. Por eso dice la palabra que a uno le dio 5 talentos, a uno le dio 3, al otro le dio 1. Lo importante de esto es hacer con ese talento que Dios nos dio lo que Dios nos envía a hacer, ¿me entiendes? Y si el que tiene 5 rescató a 5 y el que tiene 1 rescató a 2, como quiera es una bendición, porque cuando se rescata una vida y un alma viene a Cristo, en el cielo hay fiesta, ¿me entiendes? Y tú sabes lo que yo le oro y le pido al Señor todos los días, que todos los pastores, que en todas las iglesias, que todos los evangelistas, que todos los ministros, se pongan en su mente algo que es más importante, porque hay que decirlo así, JD, que hay una competencia de que quién predica mejor, de que quién canta mejor, de que quién viaja más. Vamos a ponernos en un avivamiento a ver quién rescata más almas perdidas. Qué gozoso se va a poner el Señor en el cielo, porque nosotros, Pedro era un pescador, ¿verdad? ¿Y qué lo hizo el Señor? Trabajó con él, lo hizo un pescador de hombres. Pues así mismo el Señor lo ha hecho con nosotros. Y nosotros, Él nos da la autoridad, nos enseña, mira, yo a veces digo, Señor, pero ¿por qué yo? Yo no tengo un conocimiento como tienen otras personas, pero Dios hace como Él quiere. Su misericordia hace como Él quiera, ¿me entiende? Porque a lo mejor hasta con un consejo que yo le dé a una persona, esa persona lo va a escuchar y se va a recordar. Ahora mismo, yo siempre lo digo, cuando uno va a evangelizar en las calles o cuando uno va a predicar en la calle, no es lo mismo que como cuando tú predicas en una iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú estás evangelizando, predicando en la calle, tu palabra tiene que ser para que esas personas puedan ver la transformación que Cristo ha hecho en tu vida a base de testimonio y palabra, y esas personas puedan venir a los pies de Cristo, arrepentirse de sus pecados y decir, si lo hizo con ese hermano, si lo hizo con esa hermana, yo me voy a dar una oportunidad en Cristo Jesús. Porque el que está en los caminos del Señor, aunque esté apartado, y yo me vaya con mucha palabra, va a saber de la palabra, pero el que no sabe de palabra, el que está empezando, no va a entender el mensaje. Para mí, yo lo hago así. Si yo estoy mal, tú me dices que estoy mal, porque yo siempre lo digo. El día que yo esté mal en algo, que me corrijan. Yo sé que el testimonio impacta, pero lo que transforma es la palabra a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay mucha gente muerta en delitos y pecados. Hay mucha gente en el lodo cenagoso. Y eso son ataduras del enemigo, JD. El enemigo tiene tantas almas atadas con esas cadenas que el Señor quiere que nosotros sigamos preparando día a día, nos sigamos llenando de su palabra, de su bendición, de su autoridad, para que esas cadenas se rompan, esas personas sean libres, porque Él nos da la autoridad para hacerlo. Porque ya nosotros fuimos bautizados, nosotros fuimos escogidos y nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo. Tenemos que tener la confianza. Ahora mismo, ¿cómo tú vas a curar a una persona que está enferma si no tiene fe? ¿No lo vas a curar, Jay? ¿O estoy mal? ¿Cómo yo voy a querer que una persona rompa cadenas si todavía yo tengo cadenas en mí? No se van a poder romper. No se van a poder romper.
Primero tenemos que ser procesados de una manera, tenemos que pasar por los procesos, tenemos que ser probados y entonces el Señor te va a decir, te entrego en tus manos lo que yo quiero que tú hagas completamente, porque muchas veces nosotros mismos cogemos y atrasamos nuestra bendición. ¿Ah? Y nuestra mirada tiene que estar siempre fija en Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Tenemos que absorber lo bueno de las personas, la palabra buena que traen las personas y la mala desecharla para el lado. ¿Por qué? Porque hay palabras que te dañan el corazón, hay palabras que te sacan del camino, hay palabras que te sacan del proceso, pues hay que ser como la esponja. Absuelvo lo bueno y lo malo lo desecho. Así es. ¿Me entiendes? Y muy importante que día a día sigamos trabajando para que el amor de los demás no se pierda. Porque de verdad, es preocupante. Es preocupante porque el enemigo no se quiere ir solo. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. El enemigo sabe que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina y va a llegar el momento dado que si nosotros no hacemos lo que el Señor nos dijo, vamos a estar delante de Él. Ahora, el Señor es nuestro abogado en estos momentos. Pero el día que el Señor sea el juez, y es una realidad, JD, tú sabes que es así, va a llegar un momento dado que el Señor nos va a rendir cuenta por lo bueno y por lo no tan bueno. Y vamos a tener que rendirle cuenta. Si actuamos bien nos beneficiamos y si actuamos mal nos perjudicamos. Es como la parábola de las cabras y de las ovejas. ¿A dónde serán lanzadas las cabras? Mira, al lago de fuego, porque es que existe, el infierno existe. Y la gente se cree que es relajo. ¿Me entiendes? Y verdaderamente, yo sé lo que era caminar atado a Satanás. Yo lo sé. Yo sé que Satanás existe. Y yo sé que hay un Cristo que rompe cadenas, que vuelvo y repito, que liberta, que cambia un corazón de piedra, que te dice, deja la venganza es mía, ven a mí, yo enderezco tu senda, yo te llevo por buen camino, yo te bendigo, yo te guardo, yo te protejo, no discutas, no pelees, porque yo abogo por ti. Pues tenemos que ser obedientes. Y cuando el Señor te diga, trae esta palabra como yo te digo que la traiga, tienes que traerla. ¿Me entiendes? Y lo que el Señor mande a hacer, hay que hacerlo porque el Señor no nos va a llevar a nosotros a un camino que nosotros nos vayamos a perjudicar. Al contrario, Él nos va a llevar por un camino que si en un momento dado estamos faltos de carácter, que nuestro carácter se forje. Que si en un momento dado somos seres humanos de carne y de hueso, nuestra fe está menguando, que nuestra fe vuelva nuevamente a ser al 100%. Porque ya, de verdad, tantas señales que están habiendo. Jerry, lo que está escrito aquí, y la gente tiene que entender que lo que está escrito aquí está sucediendo. Dice la palabra que cuando se escuchen rumores de guerra, rumores de paz y todo lo que está pasando, se está dando. Lo que pasa es que mucha gente a lo mejor no quieren hablarlo, no quieren hablar del arrebatamiento, de que Cristo viene, no se meten en Apocalipsis, para que la gente, no es que la gente, el que está en Cristo no tiene que coger miedo, y el que quiere ser como Cristo y alcanzar llegar a Cristo para su salvación, que su nombre siga en el libro de la vida, va a hacer lo que sea para estar en los caminos del Señor, porque muchas veces cuando tú estás en la vida negativa, tú te afrontabas, tú hacías lo que fuera, tú te arriesgabas a lo que fuera y eras bravo por unas cosas. Yo sé que en el caminar en Cristo Jesús no lo van a perder, no lo van a pensar 20 veces. ¿Por qué? Porque vivir y morir para Cristo es ganancia. Yo no me quiero quemar. Los otros días yo hablaba con mi esposa y se lo decía, si Dios viene y hay una espina en el corazón y nosotros no podemos perdonar, si nosotros perdonamos la muerte del nene tuyo, y a veces mira un momento dado que hay unos procesos y unas cosas, mira, olvídate de eso, perdona también todo eso. Si sabes qué, ¿quién carga con el rencor? ¿Va a cargar? No, uno no puede estar andando con rencor, ni con odio, ni con espinas dentro del corazón, más. Sabemos que cada cual aquí, pues, tiene un plan. Con cada uno de nosotros, Dios tiene un plan. Y van a haber momentos dados que sí, van a haber personas que hay que mantenerlas de lejos, claro que sí, pero eso tenemos que día a día aprenderlo, día a día leerlo en la palabra, día a día buscarlo en el Señor, pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que nos haga crecer, que
que Él mengue en nuestra vida, que Él crezca en nuestra vida, que nos haga menguar, que nos haga, que nos rompa. Si estamos mal, Señor, rómpeme otra vez, hazme de nuevo, porque todavía estamos a tiempo, ¿me entiendes? Pero tenemos que tener el amor, según el Señor tuvo amor con nosotros y misericordia de nosotros. Muchas veces nosotros tenemos que tener amor y misericordia por los demás, porque si el Señor lo hizo con nosotros, nosotros tenemos que hacerlo con las personas también. Aún así, no importa, yo no miro posiciones, Jairi. Yo solamente miro a Cristo Jesús. Yo, a lo mejor Dios va a tener que jalarme las orejas, va a tener que en un momento dado bregar conmigo, pero yo no miro posiciones. Yo lo que está mal, está mal. Si estás mal, eres pastor, estás mal, con mucho respeto, con mucho amor y con mucho cariño, para que te pierdas, prefiero llamarte y librarte de un pecado, de algo que estás haciendo mal, para que no te vayas a perder, porque eso es amor. Porque el que ama, corrige, el que ama no deja que una persona esté en pecado y se vaya a ir por el barranco. No. Sabemos que hay un proceso, sabemos que hay una manera de hacerlo, pues tenemos que hacerlo bien, como dice la palabra, porque la palabra lo dice sobre la corrección, y la corrección es un acto de amor, pero el pecado no la amonesta, pero la corrección la amonesta. Sigamos teniendo amor los unos por los otros, de verdad. Pero, JD, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Sabes que aquí estamos a la orden siempre. Seguimos orando, ¿verdad? Por las cosas que están puestas en las manos del Señor. Que el Señor te siga bendiciendo. Que el Señor siga bendiciendo tu casa. Que el Señor siga bendiciendo tus hijos. Que el Señor siga supliendo. Yo sé que tú has pedido cosas del Señor. Yo sé que tus oraciones el Señor las está escuchando. Yo sé que van a venir cosas bonitas para tu vida, ¿verdad? Yo sé que Dios te está preparando para cosas grandes. Todo tiene un propósito, JD. A veces tenemos que pasar por unas pruebas, a veces tenemos que pasar por algo, porque Dios dice, espérate, que se me está ablandando por aquí, pues déjame meterle un poco de fuego, a ver si lo que sí le he enseñado lo pone en práctica, porque tenemos que ponerle en práctica lo adquirido, ¿me entiendes? Y Dios va a hacer cosas grandes en tu casa, de verdad. Yo a veces hablo con las personas y yo siempre digo que no me miren a mí cuando yo llevo un mensaje. A mí no me miren porque yo soy un hombre y, ¿verdad? Nosotros somos enlaces, nosotros somos herramientas que el Señor utiliza para llevar lo que el Señor quiere decirle a las personas. Yo no digo el Señor, digo yo por lo menos lo que el Señor pone en mi corazón, lo que el Señor en un momento dado, ¿verdad? Se percibe y me lo hace percibir, pues yo tengo que decirlo, ¿me entiendes? Porque Dios, cuando tú estás en el Espíritu, tú percibes las cosas del Espíritu. Ahora, cuando tú estás en la carne, tú no vas a percibir las cosas del Espíritu. Y muchas veces yo se lo digo a mi esposa, tú sabes lo bonito que es estar en el Espíritu. Y más, mi esposa y yo tenemos un llamado juntos para la gloria y la honra del Señor y nos dijeron, hagan todo juntos, oren juntos, vayan a la iglesia juntos, vayan a las calles juntos, que todo lo hiciéramos juntos. Y gracias al Señor, así lo hemos hecho. Gracias al Señor, yo puedo orar arrodillado. Mi esposa a veces no se arrodilla, ¿verdad? Porque tiene problemas con la rodilla y yo le agarro una mano y oramos los unos por los otros, ¿verdad? Cuando el Señor pone una palabra en ti a través de otra persona que Él utiliza para llevarte el mensaje, pues acata esa palabra, agárrala y no la sueltes, como que siempre va a ser tuya, para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Y te lo digo que van a venir muchas cosas bonitas para ti. Te vas a sorprender, te lo digo que te vas a sorprender de una manera que para la gloria y la honra del Señor, con mucha humildad te lo digo, te vas a acordar. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que el que nada sacrifica, a nada tiene derecho. ¿Me entiendes? Y es como una persona quiere tener dinero sin trabajar, sin sacrificarse. Y lo que no se da de cuenta es que cuando tú no te sacrificas por algo, se va como la espuma. ¿Me entiendes? Ahora, cuando tú te sacrificas, cuando tú sudas, cuando tú haces un esfuerzo, sea por lo que sea, allá arriba hay un Dios en el cielo que está viendo lo que tú te estás sacrificando y lo que tú estás haciendo y cómo tú estás luchando para obtener lo que tú quieres. Y no estamos hablando de lo material, porque
Yo he visto la mano del Señor obrar en mi casa y mi esposa lo sabe y mi esposa yo siempre se lo digo, porque cuando nosotros fuimos para Manchester, para New Hampshire, nosotros vimos la mano del Señor obrar en nuestra casa y no solamente espiritualmente, también en nuestras finanzas, pero más espiritualmente, porque hasta el sol desde aquel momento nosotros pagábamos renta allá y casa acá y gracias a Dios estamos acá, ¿verdad? Donde Él nos necesite. Si este es el centro que Él nos dijo que este es el centro y de aquí vamos a salir, pues gloria a Dios, aleluya. Si en un momento dice, los necesito aquí, vayan aquí, heme aquí, estamos aquí. Si dice, vuelvan para atrás, pues volvemos para atrás. Todo que sea la voluntad de Dios. También las personas tienen que dejarse pastorear. Por lo que el pastor, mira, yo hablé con mi pastor los otros días y yo le dije, nosotros tenemos que ir bajo la cobertura del Señor y bajo la cobertura de nuestros pastores. Inclusive hoy estamos dando una prédica en Maranatha. Tú sabes lo que es que tú te vayas a hacer algo en contra de la voluntad del Señor, que tú no vas sin que tú vas sin la bendición del Señor. Lo que pase es responsabilidad de la persona, porque se fue sin la cobertura de su pastor y del Señor. ¿Me entiendes? Y el Señor te hace discernir cuando la persona es escogida por Dios o cuando la persona es escogida por el hombre. Porque así me lo ha mostrado Dios en muchas cosas. Y aún así el Señor me dice, ora, 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 tranquilo, ora. Tenemos que poner las cosas en las manos del Señor siempre. Porque no podemos hacerlo a nuestra propia manera, porque muchas veces cuando hacemos las cosas a nuestra propia manera, las cosas se dañan y nunca van a salir como se supone que salgan. Si alguna persona, ¿verdad? Como tú siempre dices, necesita la oración, tiene una petición, no conoce al Señor, está apartado y quiere volver al camino del Señor, mi hermana Yairi está ahí, yo estoy aquí también, para eso estamos, para seguir buscando esa alma, así sea dentro de la iglesia, sea por las redes sociales, cuando vamos a la calle, nosotros vamos donde sea, Yairi. Sí. Nosotros vamos a donde sea porque el Señor nos ha escogido y vamos siempre en obediencia bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque dice la palabra que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y que nunca se nos olvide, nuestro pasado es enterrado y echado al fondo de la mar, pero por lo menos a mí nunca se me olvida de dónde Dios me sacó. Y eso me hace amar a las personas. Eso me hace ayudar. Van a haber personas que en un momento dado, pues, tú le das la mano y no ve fruto. Le das la mano y no ve fruto. Pero aún así no nos podemos cansar de ayudar. ¿Por qué? ¿Tú te imaginas que Dios se hubiera cansado de ayudarnos a nosotros? ¿Cómo estuviera esta tierra? ¿Cómo estuviera este mundo? ¿Ah? Y nosotros tenemos que seguir limitando al Señor. Nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que seguir bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo que ya está en nosotros, que siga morando en nosotros, porque así mismo hay personas que no saben que si el Espíritu Santo sale de sus vidas, bueno, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Yaidi, por la oportunidad, ¿verdad? Y sabes que estamos aquí a la orden siempre. Y estamos en un proceso y seguimos orando, seguimos orando, seguimos orando para que Dios meta la mano en el fuego de esos pasajes para hacer lo que queremos hacer con ustedes por allá. Amén. Así que Dios te bendiga y te dejo a ti con tu parte, mamá. Amén, gloria al Señor. Así que agradecemos al hermano Richard, gloria al Señor. Agradecemos a cada hermano que nos acompañó en esta noche, gloria al Señor. Sigamos orando los unos por los otros, amados, y recordando que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y saber amar de la misma manera que nuestro amado Señor nos ha perdonado. Gloria al Señor. Así que gracias nuevamente, hermano Richard, gloria al Señor. Que Dios te siga bendiciendo, usando, prosperando en todas las áreas, gloria al Señor. Seguimos orando los unos por los otros, cada uno de los compromisos, gloria al Señor. Sabemos que Dios está en control y Él nos va a dirigir, Él nos va a guiar, gloria al Señor.
Así que seguimos para adelante y para el cielo, peleando la buena batalla de la fe. De la Así fe. que damos Aleluya. gracias a todos y nos despedimos esta noche. Gloria al Señor. Padre, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Te pido que sigas bendiciendo a mi hermano Richard, su esposa, su familia, Señor Padre, sus pastores, su congregación, Dios mío, Padre. Sé tú dirigiendo, guiando cada una de las metas, de los planes, Señor amado, las decisiones, Padre. Aleluya. Oh, Señor, sus compromisos, Padre. Mira las peticiones delante de ti, Jehová, Dios mío. Te pido que seas tú obrando, confirmando, contestando, Dios mío, Padre Santo. Glorifícate, Dios mío, Padre, de una manera Aleluya. que tu Espíritu Santo sea con ellos donde quiera que ellos vayan, Señor amado. Llénalos de ti, de tu poder, cada día más, Señor Padre. Te presento la audiencia, Dios mío, Padre. Si hay alguna necesidad, seas tú obrando, Dios mío. Si hay algún enfermo, sea sanado en esta hora, Dios mío, Padre. Cada petición, Padre Santo, cada situación, Padre eterno, seas tú obrando y glorificándote, Padre. Te pido que los bendigas, Padre amado. Y en esta hora nos despedimos de este programa, mano de tu presencia, Señor. Nos despedimos bajo la cobertura del Padre, la bendición del Hijo y la dirección de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Así que Jehová les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Gracias, Richard. Dios te bendiga. Amén. Buenas noches. Aleluya, igual. Ya tú sabes que estamos aquí siempre a la orden. Gracias.